Como dice Faustino Núñez, la primera versión de los cantes de ida y vuelta es como una propinita que nos ha llegado de América, ¿no? Sí, 4 cantes sueltos que yo no sé quién decidió, que además eran cantes menores, porque yo eso de los cantes mayores y cantes menores todavía no me acabo de enterar quién es el que lo decide. Claro, pues la rumba, la guajira, la milonga, la vidalita, son cositas, bueno. Caso es que la rumba y la guajira obedece a patrones cubanos. Se dice que la rumba tiene mucho que ver con la guaracha antigua y que la guajira con el punto cubano. Además, la guajira se hace con décimas. Tradición decimista tenemos en Perú, tenemos en Panamá, tenemos en Cuba, también en las Islas Canarias. Al final es tradición, pues, que probablemente garante de la poesía medieval castellana. Lo que va haciendo es que se va adaptando, ¿no? O se va acriollando al continente americano. El caso de la colombiana es muy curioso, porque le llamamos colombiana, pero realmente todo apunta a que Pepe Marchena inventa, digamos, ese palo del flamenco, como mezclando un corrido mexicano con un toque de zorcico vasco. Lo que pasa es que en aquella época, hasta principios del siglo XX, sobre todo por los indianos, existía la moda de las canciones habaneras y colombianas, no solo en Andalucía. Existe en Cataluña, existe en el Cantábrico, también existen en las Islas Canarias. Claro, diríamos que estos son cantes menores, no tienen mucha importancia, pero es que la influencia americana va mucho más allá, pero mucho más. La petenera, por ejemplo. La petenera, había algunos que decían que no la cantaban porque daba muy mal bajío, ¿no? Porque tenía unas letras muy malas, que hablaba de mujeres, o que hablaba que desaparecían los barcos, ¿no? Que daba muy mal bajío, muy mala suerte. Bueno, Faustino Núñez resulta que documenta la petenera como un cante que entra de la Nueva España por el puerto de Cádiz a principios del siglo XIX. Petén es una ciudad de Guatemala, igual que el de La Habana es habanero, el de Petén es petenero. Guatemala pertenecía a la Nueva España. Tiene toda la lógica que todo este tipo de música puede entrar por el puerto de Cádiz, claro. La petenera mexicana se interpreta de una manera y la petenera flamenca se interpreta de otra. Pero si nos ponemos a hablar de purismo, Marcelo, ¿no sería más pura la mexicana? Si nos ponemos con esos cánones. Bueno, pues ya tenemos que la petenera es otro cante de ida y vuelta. Los tangos. Había un libro que decía que los tangos entraban dentro de los cantes más puros, que no sé qué. Bueno, no voy a juzgar que es puro o impuro, pero los tangos, como hemos visto hace poco, resulta que también Faustino Núñez está documentando que entran por el puerto de Cádiz como el tango de los negros o el tango americano. Pero es curioso porque tenemos dos referencias de novelistas. El peruano Enrique López Albújar, en su novela Matalaché, ya está citando algunas músicas que están entrando por el puerto del Callao de Cuba y que le dicen la guajira. Y Vicente Blasco Ibáñez, en Los 4 jinetes del Apocalipsis, el novelista valenciano, ya está mencionando ese tango que viene en los barcos de Cuba y que está llegando a determinados puntos, y en Argentina, con las aportaciones de la música de los inmigrantes y demás, ya está tomando una forma diferente. Pero es muy probable que realmente los tangos, en plural, procedan de ritmos cubanos. Otra cosa ya es la evolución diferente. Pero claro, la comunicación entre Sevilla, Cádiz, Cuba, Perú, distintos puntos del mundo hispánico, pues hace que ese tipo de músicas pues se extiendan y se vayan retroalimentando muchas veces. Por tanto, ¿podríamos considerar el tango como un cante de ida y vuelta? Pues yo creo que sí. Más allá, la habanera como género, ¿no? Es que la habanera impregna mucho en el mundo de la zarzuela. Creo además, Marcelo, que el cóndor pasa viene del mundo de la zarzuela, o tiene un toque de ese mundo, ¿no? Es una zarzuela. Es una zarzuela. El payandé peruano. El payandé, que es una música del Perú, que habla de las letras de los negros esclavos. El payandé tiene un patrón habanero. A la Molina, muchas canciones de ese tipo, tiene un patrón habanero. Los jarabes, música muy popular en el mundo novohispano, en México. Igual que la asturiana ha desaparecido del mundo flamenco, pero hasta el siglo XIX, desde Andalucía a Madrid, los cantadores andaluces están con los jarabes y está documentado en la hemeroteca. He puesto una interrogación, el candombe bien que me gusta mucho, el del negro José. El candombe, algunos dicen que tiene un soniquete muy parecido, y de hecho se ha hecho alguna mezcla con la música carnavalera de Cádiz. ¿Lo conocería Silverio en Uruguay? Bueno, es una pregunta que yo dejo ahí. ¿Coincide el candombe con algunos ritmos andaluces? Sí, sin duda. ¿Será por Silverio? ¿No será? ¿O simplemente, como tenemos un sustrato cultural común, aparecen esas formas comunes? O sea, y luego estamos hablando del último
préstamo hispanoamericano que tiene el flamenco, que a mí lo que me sorprende es que siendo tan reciente, sobre todo la gente joven no lo conozca. El cajón es peruano. El cajón lo trae Paco de Lucía en los años 70, en una gira que hace por el Perú, en una recepción que le ofrecen en la Embajada Española, en la que estaba Chabuca Granda, Caitro Soto, que era un personaje, bueno, Caitro Soto yo no sé cómo lo definiríamos, porque él era boxeador, era presentador, bailaba, cantaba. Caitro Soto era lo que se decía un hombre completo del Renacimiento, ¿no? Paco de Lucía, que era un oído privilegiado, cuando escucha este instrumento, muy ligado a los negros del Perú, él se da cuenta enseguida que son cajas en el flamenco. Entonces tiene como un diálogo así, en plan de broma: Caitro, te compro el cajón, yo no te lo vendo, no sé qué. ¿Cuál es la diferencia? Que los flamencos lo que han hecho es meterle cuerda para suavizarlo, porque es verdad que el cajón peruano suena más fuerte, pero el cajón es un préstamo del Perú. Se han probado muchos instrumentos orientales en el flamenco, ninguno cuaja. Incluso se han hecho algunas fusiones con música árabe, algunas mejores, otras peores, pero yo, por ejemplo, recuerdo un vídeo que he visto yo me parece un gran guitarrista, el Tomatito, con músicos de Egipto, y el Tomatito, el pobre, estaba más perdido ahí que el Fari en Melrose Place, ¿verdad? En paz descanse el Fari. Sin embargo, el cajón es que no necesitó ni proceso de adaptación. El cajón fue traerlo Paco de Lucía del Perú de los años 70 y ya forma parte. O sea, nadie se imagina ya el flamenco sin el cajón. Y tú le preguntas a mucha gente joven y te dice que no, que el cajón es de aquí de toda la vida. Bueno, sí, igual de la papa, ¿verdad? o el guacamole, ¿no? Pero el cajón es el enésimo préstamo peruano, un instrumento americano que no ha necesitado proceso de adaptación y que ha cuajado enseguida. Mientras que los instrumentos orientales, por razones que podrá explicar seguramente Marcelo, que no que yo, pues no cuajan.